Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el pecado de Jeroboam. El fin de semana anterior estábamos hablando sobre lo que era la rebelión de Israel. Así que dejaré el video en las tarjetas para que os estén interesados en verlo. En el texto de hoy vamos a estar analizando lo que es Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33. Antes de iniciar el tema, debemos analizar algo. Hay veces en las cuales nosotros queremos agilizar el proceso, agilizar los tiempos. Queremos literalmente de una u otra manera ayudar a Dios en el proceso, en el plan, el cual tiene para nosotros. Recordemos de que Jeroboam, hablando en el caso de Jeroboam, recibió una profecía de parte de Dios mismo, que él reinaría sobre las 10 tribus de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos, en las 10 tribus que conformaron el reino del norte y en 2 tribus que conformaron el reino del sur, lo cual está Judá y Benjamín. Así que vemos de que el hijo del rey Salomón, comenzó a hacer cosas inapropiadas. En vez de escuchar el consejo de lo que eran los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Esto lo llevó a endurecer su yugo hacia su pueblo, lo que llevó al resultado de una rebelión. Así que vamos a analizar lo que es el texto y vamos a pedir al Señor de que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos instruya, que nos ilumine para entender el mensaje y cómo podemos aplicar este texto en nuestra vida. Así que el texto comienza de la siguiente manera y dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Algo que miramos a simple vista es de que a él salir a reinar lo que era el pueblo de Israel, vemos de que lo primero que él hace es que reedifica. Y reedifica 2 ciudades. Una era Siquem en el monte de Efraín, en la cual habitó, y otra era Penuel. Eran 2 ciudades que él reedificó. Cuando vamos a reedificar, estamos hablando de reconstruir, de reedificar, de volver a hacer nuevamente, de volver a constituir, volver a levantar muros, levantar las ciudades, así como de que reedifica. Y dice en el versículo siguiente: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Dice la palabra de que Jeroboam dijo en su corazón. Ese es un problema que tenemos nosotros como seres humanos. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones. Nos dejamos guiar por nuestros prejuicios. Nos dejamos guiar por muchas veces por cómo estamos emocionalmente. Y eso pasó con Jeroboam. La palabra dice de que él dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Y por qué digo esto? Porque Jeroboam recibió una profecía de que él iba a reinar. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba en la mente de Jeroboam? Mejor dicho, ¿qué estaba en el corazón de Jeroboam? ¿Qué actitud tenía? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su personalidad? A simple vista vemos que era un hombre de una u otra manera inseguro. De una u otra manera un hombre de que tenía una inseguridad hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos de que no escuchó ningún rumor. No escuchó ninguna palabra. Sino dice que él dijo a su corazón. Él se dijo a sí mismo: ahora se volverá el reino en la casa de David. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey dijo así? En primer lugar vemos de que Jeroboam se guió por lo que miró. Parece de que muchos hombres, más de 1000 y cientos de hombres, iban contra él, pero se regresaron. Ha de haber dicho en su corazón Jeroboam: este pueblo también se referirá junto con ellos. Pero dice el versículo siguiente, el versículo 27, dice: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí,
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Como lo dije al principio, vemos en Jeroboam mucha inseguridad. Una persona muy insegura. ¿Por qué? Porque vemos de que el mismo pueblo lo buscó a él para ser rey. El mismo pueblo se fue donde él a hacerlo rey. De cómo es de que el pueblo te hace rey y más tarde te da la espalda. Es algo absurdo, es algo totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque él pensó, se dejó guiar más que todo por lo que había en su mente. Y más allá de lo que había en su mente, de lo que había en su corazón. Y era un hombre, repito, inseguro. Un hombre que no tenía seguridad en sí. Que no tenía confianza en la palabra, no tenía confianza en Dios. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por su propio pensamiento, por sus propios deseos, por su propia mentalidad. Y esto lo llevó a fracasar. Esto lo llevó a hacer cosas abominables ante Dios. Así que él mismo se dijo, o este pueblo se volverá. Dice, ¿por qué? Porque va a la casa a ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces el corazón de este pueblo se volverá a su rey, Roboam. ¿Cómo? Y quiero hacer profundo un énfasis en esto. ¿Cómo es de que el pueblo le da la espalda al rey? El pueblo se rebela contra el rey y más tarde va a regresar al mismo rey. Es algo absurdo. Algo que no tiene sentido. Entonces nosotros muchas veces, haciendo un paréntesis en nosotros, muchas veces actuamos como Jeroboam. Comenzamos a pensar cosas que no tenemos que pensar. Comenzamos a darle rienda suelta a nuestros pensamientos. Comenzamos a darle rienda suelta a nuestras inseguridades. Comenzamos a darle rienda suelta a nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, a nuestro carácter, falta de carácter. Entonces comenzamos a maquinar cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son reales, que son irreales. ¿Por qué? Porque no había ningún indicio de que el pueblo quisiera regresarse a Judá. No lo había. ¿Por qué? Porque el rey mismo había impuesto un yugo más pesado del que lo había puesto el rey Salomón. Entonces, ¿cómo iba el pueblo a volver a regresar atrás? A esclavitud, a sometimiento, a un yugo más pesado. Entonces, muchas veces, repito, nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones. Dejamos guiar por nuestro pensamiento. Dejamos guiar por nuestras inseguridades y prejuicios. Así que dice el versículo siguiente. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí vemos de que la inseguridad que él tuvo lo llevó a hacer algo absurdo, algo inaudito, lo que era hacer ídolos, becerros de oro para el pueblo, para atraer la atención del pueblo y así no pudieran ir a ofrecer sacrificio o ofrenda a la casa de Jehová. Entonces el rey no le bastó la profecía que recibe parte de Dios, sino de que trató por su propia fuerza de mantener al pueblo. Trató por su propia fuerza mantener al pueblo con él. Y esto lo llevó a hacer algo que fue en contra de Dios. Y esto aquí fue donde vemos de que él se dejó guiar por lo que veía más allá de lo que Dios había declarado. Así que dice que hace dos becerros. Y dice, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Algo totalmente fuera de lugar. ¿Y dónde comenzó todo? En su corazón. ¿Dónde comenzó todo? Al darle rienda suelta a su inseguridad. Debemos de ser conscientes de que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios nos da una palabra, la palabra se cumple. Debemos de poner nuestra confianza en el Dios que dio la palabra. Y haciendo un paréntesis, hoy en día vemos como iglesias han adoptado cosas del mundo para que la gente
venga a ellas, para que la gente se mantenga asistiendo a ellas. Ha comenzado a adoptar prácticas totalmente fuera de lugar, que van en contra de la palabra, que van en contra de Dios, solo para que la gente sea atraída. Y se están olvidando de la promesa que Dios ha declarado sobre la iglesia, donde Él mismo va a traer la gente que tiene que ser salva. Él mismo va a traer la gente que tiene que ser transformada. Tratemos de limpiar nuestra casa. Tratemos de desechar de nosotros todo aquello que es del mundo. Porque hoy en día no se sabe, no hay una diferencia entre una iglesia y un evento secular. Lo que cambia es la clase de la música. Pero por lo demás, no hay diferencia. Entonces esto nos lleva a este texto. Jeroboam piensa en su corazón, dice en su corazón que este pueblo se va a regresar, este pueblo no se va a retener. Entonces dice, voy a comenzar a hacer algo. Voy a edificar 2 becerros de oro, así los atraigo, comiencen a adorar y se quedan conmigo y me respaldan y me cuidan y comienzan a proveerme y no regresan a Judá. Inseguridad. La iglesia de Cristo hoy en día está muy insegura, porque cree que por medio de los programas, por medio de ciertos eventos de relajamiento, puede atraer a la gente y que la gente se quede, olvidándose que lo más importante es que la presencia de Dios esté en un lugar. Cuando la presencia está en un lugar, la gente llega, la gente se establece, la gente se transforma, la gente comienza a crecer y sigue siendo fiel a la casa. ¿Por qué? Porque ha sido Dios que ha transformado el corazón. Ha sido Dios que ha hecho la obra. No es un evento que ha traído a alguien. No es un evento que trata de mantener a la gente animada para que se quede. Volvemos al texto. Dice el versículo siguiente. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que le habían fabricado. No solo le bastó esto de haber levantado 2 becerros. No solo le bastó haber hecho sacerdotes del pueblo que no eran de la línea de Leví. La pregunta es esta: ¿habían sacerdotes de Leví juntamente con él? ¿Habían gente de la descendiente de Leví junto con él? Claro que sí, sí habían. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no escogió gente de Leví? ¿Por qué digo yo que sí había? Porque las únicas 2 tribus que quedaron fueron 2, Judá y Benjamín. Dice que 10 tribus fueron juntamente con él. En medio de 10 tribus sería algo inaudito de que no pudiera ir alguien de la ascendencia de Leví. Así que levanta sacerdotes del pueblo, cualquier sacerdote, gente de que no tiene llamado. Y ese es otro problema de la iglesia. Comienza a llamar personas solo por talentos, solo por capacidades, solo porque pueden hacer ciertas cosas. Y nos está levantando gente, nos está llamando gente al altar, gente que es descendiente de la línea directa de Dios. En este caso, gente que está consagrada a Dios, gente que tiene un temor a Dios, gente que ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces hoy en día vemos ministros de que se aman más a sí mismos que a Dios. Vemos ministros que aman más las riquezas que a Dios. Vemos ministros que se aman el ego, lo que tienen, que a Dios mismo. Entonces vemos que lo que hizo Jeroboam no está muy alejado de la iglesia de hoy en día. Está literalmente haciendo lo mismo. Levantando eventos, haciendo festividades, creando programas parecidos al mundo. ¿Para qué? Para que la gente permanezca y se quede. Así que hace una fiesta solemne.
parecida a la fiesta que hacía en Judá. El mismo tiempo, como quien dice, el pueblo no va a ser tentado a regresar a Judá porque yo le voy a dar algo parecido para que se queden conmigo. Algo que lo llevó a la quiebra, algo que lo llevó a pecar contra Dios. Dice el versículo 33. Sacrificó pues el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Dice el mes que él había inventado de su propio corazón. No era algo de que Dios había estipulado. Era algo que Dios le había dicho que hiciese, sino de su propio corazón. Comenzó a hacer cosas para mantener al pueblo con él. Hubo una profecía de que él reinaría. El hijo del rey Salomón no escuchó consejo, hizo lo contrario a lo que los ancianos le aconsejaron. El pueblo le da la espalda y se va. Escogen a Jeroboam como rey. Y ahora el rey, por inseguridad, por prejuicio, comienza a hacer una y otra cosa. Comienza a tomar creencias, comienza a tomar prácticas paganas para mantener al pueblo. Y el pecado de Jeroboam no es tanto lo que él hizo, sino el resultado de lo que él hizo. ¿Por qué? Porque hizo pecar al pueblo. Y eso debemos tener cuidado. Porque no es lo que nosotros como ministros, como líderes hacemos. Es el resultado de lo que hacemos. Y vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a dar cuentas de nuestras acciones, nuestros actos. Vamos a dar cuenta de las prácticas que hemos dejado, que hemos traído a la iglesia para literalmente atraer a la gente, para mantenerla con nosotros. Haciendo literalmente a un lado a Dios mismo. Las promesas de Dios. El cumplimiento de las promesas. Queremos acelerar el tiempo. Queremos por nuestra propia fuerza hacer que las cosas ocurran, cuando es Dios que hace que las cosas ocurran. Y no podemos imitar al mundo, no podemos traer cosas del mundo disfrazadas de santidad. No que lo que se haga es en base a nuestro deseo de que la gente llegue. La gente va a llegar. Tú tienes principios como iglesia, tú confías en el Señor, le das libertad al Espíritu Santo, le das el lugar que le corresponde a Dios. Dios va a hacer la obra. Pero desechemos de nuestra vida todo aquello que es atraído del mundo y puesto como algo santo. Porque eso hizo Jeroboam. Tomó un día, hizo una fiesta creada por sí mismo, su corazón, para atraer al pueblo. Nunca podemos mantener un éxito a base de engaños. Nunca podemos mantener un éxito a base de hacer cosas incorrectas, de hacer cosas indebidas. Debemos mantenernos pegados a la palabra, mantenernos fiel a la palabra y creerle a Dios y dejar de que Él sea quien hace la obra, que Él sea quien transforme, Él sea quien capacite, Él sea de que transforme la vida nuestra y de la gente que pastoreamos o dirigimos. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido una bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les espero el próximo fin de semana con un video nuevo. Y que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.